Muy buenas, el tema que les voy a exponer es la estructura de la sociedad ancestral y la educación. Pues bien, todos estos se vienen reflejando, están dentro de algo que se conoce como la sociología. Pero en sí, ¿qué es la sociología? Pues la sociología es la ciencia que ayuda a la pedagogía y a la práctica educativa, por lo cual todos están involucrados en un proceso educativo. Para continuar, vamos a dar pequeñas definiciones de qué es la sociedad. Bueno, en sí la sociedad es un conjunto o grupo de pequeñas o varias personas con la finalidad de crear estrategias que ayuden al beneficio mutuo, ya sea de cada persona o de una sociedad en específica, que en sí sería una agrupación de personas o de serie de elementos. También podemos dar la pequeña definición de lo que es educación. Educación, pues en sí es aquello que se viene aprendiendo, ya sea por partes de los familiares o en sí son hechos que empíricamente se nos queda en base a las enseñanzas que se nos han dado. En sí eso vendría a ser la educación. Bueno, en sí lo que sería la estructura de la sociedad ancestral y también la educación, podríamos decir que hay una persona que nos define de una mejor manera, su nombre es Pierce Astolif. Bueno, el aprendizaje corresponde a tres etapas. A la información, que es el medio por el cual un mensaje se les dado, puede ser un mensaje, y en sí entran los niveles de lenguaje, que es mensaje receptor, que es lo necesario para crear una comunicación. También es lo que es el conocimiento, que se va a transmitir, y el saber. A saber corresponde al procesar la información y darle un beneficio en sí en lo que emprendamos o lo que hagamos. De esta manera, las instituciones educativas tienen la tarea de organizarse para poder estas materias involucrarla dentro de lo que es una malla. Precisamente esa es la idea, ¿no? Para que el estudiante no solo esté involucrado en lo que es en el tema de la educación dentro de la educación, sino lo que también puede aportar afuera de ella, del establecimiento educativo. Ya en este caso también es muy importante tomar en cuenta al alumno o alumnos en su diferente desenvolvimiento del desarrollo intelectual, por lo que los programas deben estar totalmente definidos para su aprendizaje y que ellos puedan dar su criterio y ser autónomos en sus decisiones. Bueno, pues bien. El hecho de que yo haya visto a la estructura de la sociedad ancestral y a la educación de una perspectiva de la sociología es muy simple, ya que la sociología educativa tiene como principal objetivo buscar los antecedentes que ha tenido la educación y el ser, que es un ser sociable por naturaleza y que ha intervenido en la sociedad. Esto quiere decir que la sociedad influye mucho en lo que es la educación. Cada acto que realizan, por ejemplo, podría ser en el tema político, influye bastante en la educación e incluso también en la práctica docentes, ya que aquellos docentes que utilizan los diferentes modelos pedagógicos para dar sus clases. Entonces, esto viene marcado desde generación en generación. Por ejemplo, primero existió lo que es la pedagogía, el modelo pedagógico tradicional, que era las técnicas que utilizaba era la memoria y también era más mecánico porque solo repasaban en sí lo que ya estaba expuesto. También el modelo pedagógico de la escuela activa, que es aquella que influye en el estudiante con lo que son un pequeños estímulos y también se les reprende a la vez que se les premia con caras felices y caras tristes en sí. También tenemos los diferentes modelos que a medida que va pasando el tiempo, es decir, en cada época se van implementando a la necesidad que el estudiante necesita. Pues, en la actualidad el modelo que estamos utilizando es el crítico social. Ya, en base al crítico social tenemos en cuenta que
la sociedad está cambiando y es necesario dar nuestro punto de vista, opinión, criterio y estar al tanto de toda la información para así poder dar una idea más acertada y utilizar el razonamiento en sí para que las respuestas o aquello sea lo más efectivo, dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, razonar para dar una respuesta coherente y no actuar solo por simple impulso o porque otra persona tenga un criterio y, o sea, la otra persona me diga, no es que tienes que hacer esto. No, uno tiene que tener autonomía en las opiniones y en las decisiones que se debe tomar. En esto ayuda la sociología. Además de que por esto existe un nexo entre lo que es la perspectiva social y la sociabilidad. ¿Qué es la perspectiva social? Es lo que la sociedad quiere que generen las instituciones educativas, que es lo que la sociedad necesita para que los estudiantes salgan y cumplan esas necesidades en la sociedad. Es un beneficio mutuo. Por ejemplo, en el modelo que estamos, en el plan del gobierno, en sí es el crítico social, pero tiene una base de ser técnicos y a la vez que ayuden a la sociedad para crear, no sé, industrias y ya no dependamos de exportaciones de otros países. Un punto de partida muy importante sería que desde la antigüedad, en varias civilizaciones humanas, las distintas estructuras sociales de la educación han facilitado el crecimiento de la inteligencia relacionado a su entorno en el que se rodea, siendo así que cada cosa se adapte el uno a la otra. Es decir, por ejemplo, un estudiante que viva o tenga la más lo que se dice el lenguaje maternal, sea quichua, quechua o las diferentes lenguas que existen, obviamente necesita lo que es las enseñanzas de lo que se le la enseñanza de los abuelos, de los padres, que son algo tradicional, que obviamente tiene que ir de generación en generación porque es algo que es cultural y en sí ayuda a preservar lo que en realidad ya se está perdiendo de la variedad de culturas que tenemos con esto del mestizaje. En sí eso es lo que ayuda a la sociología en la práctica. También toma en cuenta lo que es la malla curricular. Entonces, esto tiene que tener en la malla un programa que ayude a la recuperación de las lenguas ancestrales y en sí también lo que le pertenece, lo que nos pertenece y incluso nos identifica como ecuatorianos, que sería nuestra lengua madre, que es el quichua, ya que el español es nuestro segundo lenguaje, pero en la Constitución hablan de otra cosa. Bueno, en sí eso sería lo que tendría que tener una sociedad bien estructurada para fomentar y ayudar a la educación. Y bueno, ahora pasemos a lo que serían algunos aspectos o características de lo que es la estructura de la sociedad ancestral y la educación. Pues bueno, en sí está basado más en lo que es tradición, ¿no? En sí podría pasar de padres a hijos y que eso es secuencial. Por ejemplo, en los padres uno podría hacer fomentar los valores, la ética, la moral en los niños, que les ayudan a distinguirse en sí y eso también pasa de generación en generación. Por ejemplo, algunos tendrán el valor de la puntualidad, otros de la lealtad y así uno tendrá su punto de partida para enseñar a sus hijos. Por otro lado tenemos la familia. Pues la familia, si bien se lo conoce es el seno familiar, es muy importante ya que los niños en sí se guían en cualquiera de estas personas que influyan en el círculo familiar para designar en sí también su carrera. Influye bastante, ya que si por ejemplo su padre podría ser un arquitecto, el otro quisiera ser médico como su tío, influye bastante ya que ellos tratan de fomentar lo que en sí podría ser lo que más le ayude a esta sociedad, como la medicina, el ser docente entre las distintas profesiones que existan. Bueno, ahora basémonos en otra característica que es importante, que es el docente. Principalmente el docente influye bastante de acuerdo al modelo pedagógico que éste utilice. Por ejemplo, un modelo tradicional va a ser más conductista, memorístico,
que sea mecánico y que no influya bastante en el tema crítico. Por lo tanto, él va a ser eh, un individuo que solo tienda a repetir lo que ya se le había explicado con anterioridad, más no razone los actos que vaya a realizar. En cambio, si utiliza un modelo crítico, estaría relacionado con la realidad que él vive. Lo político, lo social, lo económico, estaría al pendiente de aquello y estaría realizando, no sé, obras, algo que influye, algo que le ayude en sí a resolver dichos problemas y criterios que él tenga en sí. También podemos mencionar el lugar geográfico. Bueno, en sí ya lo habíamos tratado con anterioridad, lo que es el tema de la cultura, porque en sí en cada región tienen eh, diferentes actividades que realizan. Por ejemplo, la Pachamama, la mama negra, y eso depende del sitio geográfico en el que se encuentre cada persona. Es muy necesario e importante seguir incentivando a que no se pierda la cultura, esas tradiciones de las personas para que se siga perdurando por todo lo largo de su vida. Bueno, dentro del tema que hemos tratado salen grandes exponentes de la sociología, que en sí es lo que ya mencioné con anterioridad, que es una relación de la sociedad y la educación y cómo influye. Bueno, este personaje de Saint-Simons, sí, Saint-Simons, es el que nos habla sobre el individuo y la sociedad y su relación y cómo crear un mundo utópico en donde el individuo ayude a mejorar la sociedad. Pero en sí esto es algo un poco complicado, ya que aquellas personas, la mayoría de personas solo buscan el beneficio propio. Es utópico y un poco irrealista, es más relacionado al tema idealista, por lo que él piensa en que algún día podríamos llegar a tener un mejor mundo donde todos estemos unidos como sociedad para un justo beneficio mutuo. Pero en sí hay pequeñas partes que no buscan más que solo su conveniencia y no la conveniencia en general de todos. Bueno, entre otros autores tenemos a Herbert Spencer, quien es el que creó un libro donde nos indica las instituciones y la relación con la sociedad. Bueno, en sí este es más como la introducción de modelos pedagógicos hacia las instituciones, ya que de acuerdo a cada modelo sale el individuo a la sociedad a contribuir con lo que los aportes aprendidos en la institución educativa. Es por eso que eh, citamos los ejemplos de las épocas anteriores, como el tradicionalismo y la escuela activa, el constructivismo, que en sí la primera, si bien que era para masificar y crear mano de obra barata, la segunda creaba más estímulos para que generen lo mismo individuos para también masificar prácticamente, porque en sí no cambiaba mucho la modalidad, solo que ya se tomaba en cuenta más el papel del niño y la educación. El constructivista ya es un poquito más, o sea, más elevado por la razón de que con herramientas él puede crear cosas que le ayuden a generar en sí su conocimiento y también aporta a la sociedad, ya que los individuos que tengan ese criterio de que con pequeñas cosas poder crear cosas mucho más grandes ayuda bastante a la sociedad a generar ingresos, empresas, entre otras cosas. Y el modelo que estamos actualmente, que es el crítico. El modelo crítico o pedagogía libre, que en sí están correlacionados, nos ayudan prácticamente a ver la realidad en la que vivimos. No necesariamente necesitamos que alguien nos diga lo que sucede. En pocas palabras, hay personas que nos dicen esto está bien, esto está mal. No, de esta manera nosotros podemos identificar prácticamente qué está bien, qué está mal y poder relacionarnos con el entorno que nos rodea. Bueno, prácticamente son modelos pedagógicos que nos ayudan bastante, dependiendo de cómo quiere ser la clase, ya que hay veces que necesitamos involucrar uno de cada modelo, una pequeña porción de cada modelo para poder dar una buena clase, incentivar.
Por ejemplo, el del tradicionalismo, existen fórmulas que son necesarias. La escuela activa hay que premiarle al estudiante para que, un incentivo para que él siga mejorando, no decaiga en sus actividades. El constructivismo